bien, bueno, a todos los que están observando esta entrevista virtual. Primero, antes de comenzar con el tema, te agradezco, Karina, por haberme invitado, ¿no?, el día de hoy aquí en el Gato Lector, en la Feria de Manos Emprendedoras. Y bueno, vamos a tratar el tema de neopaganismo y Wicca, como ya lo hemos mencionado anteriormente. En este caso voy a escuchar algunas preguntas, ¿no?, para poder diferenciar estos dos puntos, estos dos temas que serían el paganismo y el Wicca, que seguro algunos tal vez lo han relacionado, lo han visto, lo han escuchado, lo han leído, tal vez en algún libro, revista, internet, sobre este tema, que a pesar que para mí, bueno, en mi caso es muy común porque lo he vivido cada día, hay varias personas que desconocen estos temas, ¿no? Entonces que tú lo vas a encontrar hasta incluso en las películas. Y yo quiero simplemente dar algunas palabras acerca de esto para que se conozca un poco más y obviamente que cuando en el momento que tú lo leas en algún libro lo puedas entender mejor. ¿Bien? Gracias, Cristian. Entonces empezamos. Y como dicen, empezamos por el empieza. ¿Qué será el neopaganismo? Bien, vamos a ver el punto del neopaganismo en palabras cortas, sencillas, para que se pueda entender. Esto me voy a acomodar. Bien, neopaganismo. Para hablar del neopaganismo, la palabra neo, nuevo. Tendría que hablar primero sobre el paganismo en sí. El paganismo, es algo que resultó anteriormente, ¿no?, en tiempos antiguos, en las religiones antiguas. No se considera al paganismo, por ejemplo, no se considera como una religión antigua, sino una religión ya establecida por la sociedad, comúnmente aceptada, por ejemplo, el cristianismo, el judaísmo, el islámico, que son religiones abrámicas, ¿no? Pero también hay religiones dármicas, como por ejemplo el hinduismo, ¿no? Entonces, otras religiones que no pertenecen a este grupo de religiones, como lo acabo de mencionar, el cristianismo, judaísmo, hinduismo, etcétera, se les llama las religiones paganas. Por ejemplo, los egipcios, ¿no?, que creían en Ra, en los dioses egipcios, los celtas, ¿no?, hasta la misma cultura peruana, ¿no?, los incas también tenían ese tipo de tradición, religiones, con preceptos, ideologías de su tiempo, en su tiempo, y funcionaban para su cultura. Sin embargo, ahora, ese renacer de esos cultos, de esas religiones antiguas, ese renacer, pero en convivencia con el mundo de la actualidad, se vendría a hablar el neopaganismo. Antiguamente se inició esto del neopaganismo por el afán de recordar las tradiciones antiguas, los mitos, volver a la magia, volver a ese pensamiento espiritual, ¿no? Y empezó a formarse esta corriente del neopaganismo. Obviamente que dentro del neopaganismo hay diferentes tradiciones que son actuales, como ya va a venir un tema, ¿no?, relacionado a eso, con lo que voy a poder hablar un poco más sobre eso. Cristian, qué interesante ese tema. Y un aporte a una persona cristiana en nuestra vida diaria, cotidiana, ¿qué nos da la Wicca, por ejemplo? Bien, los aportes de esto. Bien, primero vamos a hablar un poco de Wicca, y para eso voy a desmentir creencias, porque seguro alguien ha visto, ha leído o ha visto en alguna oportunidad la palabra Wicca y se ha imaginado en ese momento un mago, un hechicero, una bruja con su escoba que va a robar niños. Ya se están imaginando tal vez las velas, las estrellas, ¿no? Que yo estoy, digamos, con mi túnica y mi collar de sol. Entonces esas cosas no son tan así, no están así. El Wicca es una tradición, es una forma de vivir, no necesariamente se le considera religión. Es más, los autores que hablan, ¿no?, que han escrito sobre el tema de la Wicca, no la consideran como una religión, la consideran como una tradición. Siempre se le nombra como una tradición y como una forma de vida. ¿Por qué? Porque si bien algunos piensan erróneamente de que yo voy a ser Wicca, voy a ser un wicano, voy a pertenecer a este mundito, ¿no?, a este mundo de la Wicca, de la magia, y piensan de que ya, en un 2x3 voy a ver en internet, voy a leer unos cuantos libros, voy a conseguir un maestro
y voy a empezar a hacer la magia. Ah, voy a ganar dinero tal vez, pero no es así. Si bien es cierto, en la Wicca hay rituales, no son para hacer daño. El ritual más conocido en Wicca es el ritual de la protección. Uno va a su casa, realiza pequeños cánticos, tal vez quemará algunas plantitas para el buen olor, ¿no? Unas velitas para iluminar la casa, y simplemente es como una petición a las fuerzas de la naturaleza para cuidar nuestra casa, cuidar a nosotros. Y esta Wicca es como es una tradición, pues es una forma de vida, ¿no? Por ejemplo, hay fiestas, hay formas de cómo presentarse a los demás wiccanos, hay reuniones, como en cualquier otra filosofía espiritual, ¿no? Donde se juntan, comparten historias, comparten rituales, pero la Wicca siempre va a ir más relacionado a la energía de la naturaleza, no necesariamente a dioses, sino más que todo a la energía de la naturaleza. Bien, esa es una pequeña introducción con respecto a la Wicca.